¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente a El Laberinto. Estamos una nueva semana más comentando las cosas que pasan en este país. Siempre hay cosas que son grotescas, otras que son trágicas y algunas que son una mezcla bizarra entre ambas. Así que empezamos el laberinto de esta semana. La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. Inicia septiembre, estamos a 3 meses, básicamente 3 meses y un poco más de terminar el año, y no hay ninguna certeza sobre lo que debería ocurrir con las elecciones judiciales. Varias veces, particularmente yo he dicho que me parece muy malo que las autoridades y de los altos cargos de las magistraturas se elijan por voto popular. He dicho inclusive que pienso votar nulo en esta elección venidera, porque no me convencen no solamente los candidatos que nadie conoce, sino además la manera en la que se eligen y la dependencia que tienen y la obediencia que tienen al poder, en este caso al legislativo, y que, como sabemos, en Bolivia el legislativo obedece al ejecutivo. Pero llama la atención, independientemente de la posición que yo tenga, cómo es que hay que ponerse a pensar seriamente a quién le conviene este retraso. La ley establece una cosa: que las elecciones deberían darse en diciembre de este año, y que el 2 de enero, que empieza el año judicial en Bolivia, debería arrancarse con nuevas autoridades. ¿A quién le conviene este retraso? ¿A quién le sirve este retraso? Por supuesto, le sirve al que pueda ejercer más presión sobre ellos, sobre los vigentes magistrados, y también sobre los futuros. Fíjense que de un tiempo a esta parte, la presión del Ejecutivo, sobre todo sobre el órgano judicial, ha servido para validar muchísimas cosas. Ha servido para validar desde cosas como decretos supremos para los vidrios polarizados, hasta diferentes resoluciones más complejas que han avalado y que han servido para que exista un sobreseimiento en casos de corrupción bastante complicados, cuyas pruebas estaban a la luz. Entonces, el órgano judicial se ha vuelto eso, una herramienta. Entonces, ¿a quién le sirve? Ahora hay un tema que es muy cargado de polémica, que es qué puede hacer el Tribunal Constitucional con el asunto de la reelección. ¿Qué puede hacer? ¿Puede inhabilitar eventualmente a Evo Morales? ¿Puede dejar a Luis Arce solo en la competencia por la presidencia al mando del movimiento al socialismo? Sí pueden. Claro, y aquí viene este gran problema, ¿no? Cómo hemos vuelto a la justicia un elemento de obediencia política. A ver, muchos de los que seguramente nos ven son muy jóvenes para recordarlo. Inclusive cuando se dio, yo también era muy joven. Pero uno pudo después, por los estudios en Derecho y por conocer a algunas personas, saber que en la década de los 90, esa década que se habla tanto de lo neoliberal, muchos adelantos institucionales en el Consejo de la Magistratura en su momento, en la Defensoría del Pueblo y sobre todo en el Tribunal Constitucional. Hoy no es así. Hoy sabemos que estas personas obedecen al poder, se mueven de acuerdo a sus intereses. Pasó el 2017 con la famosa sentencia que habilitaba a Evo Morales. Pasó el 2019 cuando mágicamente se pronunciaron a favor de Yanine Áñez en el vacío de poder, y luego ahora desconocen ese propio pronunciamiento. Entonces nos vemos frente a esta situación. Es terrible porque al final quien no tiene certeza es el ciudadano. No solamente, lo he dicho varias veces, con estos casos políticos, sino además con los casos que a ellos le tocan. Recursos constitucionales, distintos fallos, inclusive aquellas cosas de la vida más o menos, por decirlo, común, que se ventilan en los tribunales departamentales y de otro nivel, pues no son precisamente muy favorables las condiciones. ¿A quién le conviene? Finalmente le conviene la corrupción, le conviene el aparato, le conviene a toda esa gente que quiere seguir sacando provecho, le conviene a toda esa gente que quiere seguir presionando a los jueces, ya sea con amenazas o ya sea con dádivas, para que no tengamos una justicia independiente. Quien dice que quiere reformar la justicia, como el mentiroso del ministro Lima, miente, engaña, porque no hay cosa más falsa que querer hacernos ver que quieren una justicia diferente, cuando en realidad les conviene cómo se ha pervertido esta para sus fines. Uno ya no sabe cómo afrontar el tema de la corrupción. No porque intente salvarla de la condena,
sino porque se ha vuelto una práctica común dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra vida, y ha logrado, lamentablemente para los ciudadanos, disfrazarse de cierta normalidad. Ha pasado estas semanas, no uno, sino dos, y seguramente son más, casos de venta de ítems en el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra. Mentiríamos si dijéramos que es el único lugar en que se vende ítems. Ya estamos bastante grandes y con bastante recorrido y bastantes cicatrices políticas para saber que se venden ítems desde el órgano judicial, del que hablábamos hace rato, en la fiscalía, que se venden puestos de jueces, hasta los pequeños puestos en el gobierno municipal. El problema está en cómo nosotros encaramos esto y cómo nos ha trastocado los valores. Ustedes seguramente han visto que gracias a lo que está de moda en redes sociales, ciertos concejales logran denunciar lo que ocurre con la venta de ítems. Pero aquí viene un fenómeno bastante especial. La gente que denuncia la venta de ítems lo hace porque no le dieron su ítem. No lo hace por un sentido de lo correcto, no lo hace por un sentido de ir en contra de la corrupción, no, lo hace porque no le dieron su ítem. Porque depositó, pasó por QR, hizo transferencia, dio efectivo, vayan Dios y el diablo a saber cómo lo hicieron. Y aquí nos ponemos a pensar, siempre pensando mal, porque en política y en administración pública siempre hay que pensar mal. ¿Cuántos otros casos no habrá habido en los que sí les dieron sus ítems? ¿Cuántos de estos funcionarios que andan de chaleco abusivos, extorsionando, tratando mal al ciudadano, no están ahí por haber comprado sus ítems? Eso explicaría muchas veces la incompetencia de varios de ellos. Y explicaría además, lo más grave de todo, ¿por qué extorsionan? Porque con el sueldo que ganan, de repente no les alcanza para recuperar lo que han pagado a sus padrinos, a sus tíos y a todas esas personas en que en su momento les dieron dinero para conseguir el cargo. Entonces nos hemos encontrado ahora con que nuestra perversión moral es esa. Ya con justo derecho deben ir presos estos vendedores de ítems, y también deberían ir sus superiores, porque aquí a mí no me digan que actuaron solos, mentira, actúan con el interés y con la anuencia de los jefes de arriba. Pero además, las personas que se prestaron a eso no son héroes. Que no nos mientan. Son personas que sí, seguramente necesitan trabajo, como miles de personas lo necesitan en la calle. Ojo. No es excusas, sí necesito trabajo y por eso fomento la corrupción. No, mentira. Eso también, como les decía hace rato, explica muchas veces la incapacidad de que alguien que a veces, hay que decirlo como es, de que a veces no sabe ni sumar, ni leer, ni escribir, está ocupando cargos en el gobierno municipal. Bueno, tampoco se espera mucho de sus jefes, apenas saben hablar y vestirse con muy mal gusto. Pero en realidad lo que nos afecta es eso. Nos afecta no solamente porque el dinero público va y es despilfarrado en sus sueldos, sino porque manejan mal la ciudad. Porque la manejan como si fuese ya ni siquiera una comparsa, sino a veces como si fuera una pandilla. Porque tienen ahí los amigos, y ahora justamente en coalición con el gobierno central. Y en estos casos poco se puede hacer con la justicia. Seguramente, como les digo, los llevan a una detención preventiva por 3, 4, 5, 6 meses. Pero luego salen. Y yo les puedo apostar, con total seguridad, de que luego aparecerán en otros cargos. Luego aparecerán en otros puestos. Porque así se maneja este país, lamentablemente. Y ojo también, ojo. Es cierto que muchas de esas cosas se descubren gracias a las denuncias de la gente y a la labor de los concejales y sus videos. No lo voy a negar. Pero ojo, cuidado que pensemos que las cosas se acaban ahí. Hay muchos casos en los que la labor de algunos concejales se queda en el video y no hacen el seguimiento a los procesos. Es cierto que tienen los del gobierno municipal y nacional al órgano judicial en su bolsillo, lo sé. Pero igual tienen que seguir el proceso, tienen que hacerle un seguimiento a las investigaciones. Porque si no, están haciendo solamente show. Porque si no, están haciendo solamente un espectáculo para postularse, para ganar popularidad, para ser más virales. Y eso no es lo que nos interesa. Seguramente a ellos sí, y está bien. Pero nosotros como ciudadanos tenemos el derecho a exigir
mejores instituciones y mejores autoridades. Y ojo, también hay que decirlo, el Consejo no está limpio, como ni los oficialistas ni los opositores. El otro día discutíamos con algunas personas porque se olvidan de que el Consejo también es el Estado. Porque salieron concejales, unos famosos TikToks a decir, no, sí, el Estado. Ellos también son el Estado. Legislativo municipal, pero son el Estado. Es que no se vengan ellos a querer dar baños de limpieza moral que a veces no tienen. Ellos también tienen asesores, tienen gastos de representación, muchos tienen vehículos y tienen muchos privilegios que usted no tiene. Así que no se hagan los finos, no se hagan los delgados, porque no les queda tampoco. Todos están manchados y por eso es que hacemos la fiscalización como ciudadanos, observando, denunciando, no normalizando esta situación. Ni desde la venta de ítems, ni la corrupción del funcionario medio, ni tampoco de los que quieren aparentar una rectitud moral que no siempre tienen. Septiembre, ya decíamos septiembre. Uno ya empieza a ver septiembre y dice, uy, está a la vuelta de la esquina octubre. Y Bolivia en octubre siempre quiere arder. Pero lo que arden también, ya sabemos, son nuestros bosques. Ya lo hemos comentado hace un par de semanas. No hay año en el que podamos respirar bien sin que el humo atasque nuestros pulmones y en que la forma en la que se daña el medio ambiente no termine siendo cada vez peor. Pero ahora no son solo las quemas. Estamos en medio de esta disputa por el famoso tramo de la carretera que busca unir diferentes sectores y que, según algunas personas entendidas en el tema, dañaría acuíferos, zonas que recargan el agua que todos nosotros consumimos, y que con la construcción de esta carretera terminarían dañadas. No quiero hacer precisiones técnicas, porque no tengo el conocimiento para aquello, pero sí podemos hacer precisiones políticas. Primero, porque estas cosas ya han pasado. Pasó con el famoso caso del Tipnis, pasa con las urbanizaciones, en Santa Cruz de la Sierra, en los municipios aledaños, el caso de Porongo es bastante paradigmático, en los que por intereses, por quedar bien, por quién sabe qué otras negociaciones oscuras, las licencias ambientales terminan saliendo, o muchos proyectos salen sin licencias ni fichas ambientales. Tanto los municipios como la misma gobernación no hace la labor de fiscalización acá. Y es que esto ya no es un problema solo político, es un problema cultural. Mientras en el mundo la gente empieza a la mala a ver las consecuencias de los cambios en el clima, a pesar de que hay muchos que lucran con aquello, eso también hay que verlo. Mientras empezamos a sentir cómo suben las temperaturas, cómo el agua falta, cómo el verde va desapareciendo, las autoridades muchas veces prefieren hacérselos de la vista gorda. Y decía que es un cambio cultural porque además de hacerse ellos a la vista gorda, la gente se hace a la vista gorda. Empieza a ver en su interés, en su afán de negociado, que cualquier terreno que ellos ven más o menos apto puede convertirse en una urbanización, puede convertirse en un condominio, sin medir las consecuencias de lo que puede pasar. Lo tenemos aquí en la ciudad, al lado del Curiche y la Madre, todo un problema. Lo tenemos aquí en el municipio, con el caso de la Quinta Municipal, que es cierto, no la hizo esta gestión, ok, fue la anterior, pero es igual. En una zona que no es apta para aquello, pero claro, el poder puede hacerlo, ¿no? Entonces, culturalmente, estamos dañados en ese aspecto. Ustedes saben que yo no soy un ecologista, yo estoy lejos de los hippies abrazar árboles, pero de ahí a negar el daño que se le hace al medio ambiente, está muy lejos. Avasallamientos en la zona de la Chiquitanía, los famosos interculturales o comunarios, que no son más que avasalladores y ladrones de tierra, porque hay que decir las cosas como son. Queman sin ninguna piedad, destruyen y culturalmente no aprecian eso. Y esto no es una cuestión regional, porque he leído muchas personas que tratan de verlo de ese lado y no es así. Porque también hay gente en el oriente boliviano a la que tampoco le interesa. Es una cuestión cultural que es transversal a la identidad boliviana en general. La idea del negocio fácil, la idea del lucro excesivamente fácil, la idea de que no importa si quemo, si me acabo el agua, si hay gente que depreda, no importa, total yo no lo voy a ver. Con suerte ni mis hijos lo van a ver, dice esta gente. Pero ojo, sus nietos tal vez sí. Y eso no lo quieren pensar.
Después salen, ¿no? Salen ahí en los spots, los del gobierno central diciendo, oh, la Pachamama. Salen los de la gobernación diciendo que el medio ambiente, que nuestra tierra. O salen los del municipio diciendo que quieren hacer cosas amigables por el medio ambiente. Mentira. Porque por cada uno de esos spots y propagandas, yo les aseguro que hay 5 o 6 proyectos que se están aprobando en cada nivel del estado. Y aunque ahora la gobernación está intentando revertir este asunto de la carretera con una labor que es buena reconocer, tampoco lo están haciendo bien con algo, y es el personalizar la lucha en el gobernador. Ojo con eso. Si ustedes se fijan las declaraciones y los tweets y propagandas, porque no es publicidad, es propaganda, nuestro gobernador no permitirá, nuestro gobernador ha prohibido eso. No lo llevemos por ese lado. Ya bastante daño le hemos hecho a Bolivia con el caudillismo para llevarlo a ese lado. La gobernación no es una secta, no es un culto religioso, no debería ser así. Pero lamentablemente en la lógica de algunos funciona así. Entonces sí, como pueden ver, eso trasciende a la identidad boliviana, a la cultura boliviana, a la mentalidad de usar solamente el discurso medioambiental para fines políticos y no para pensar en esta ni las siguientes generaciones. Y no hay tiempo que perder. El reloj avanza, los meses y los años pasan, y de aquí a 10, 15 años, seguramente, o quizás menos, veremos las consecuencias de cómo se maneja todo el tema ambiental. Ya sea con una carretera como esta que buscan hacer, por la que encima hacen paros. Nadie se opone al progreso, obviamente, pero también hay que ser cuidadosos con lo que se hace. Nadie se queja tampoco cuando depredan acá en la ciudad, cuando crean sus quintas municipales. Todos están metidos en esto, porque cuando aparecen los billetes y cuando aparecen los favores políticos, aparecen desde pequeñas urbanizaciones hasta grandes nuevas Santa Cruz, ¿verdad? Y ahí nadie fiscaliza el medio ambiente. Desaparecerán acuíferos, desaparecerán bosques, pero muchos se seguirán enriqueciendo a costa de esos bosques y de esos acuíferos. En Santa Cruz, este mes, se desarrolla un evento que varias veces he podido criticar por algunas razones, pero también reconocer por otras. Me refiero a la feria, la famosa Expo Cruz. Sin duda el movimiento económico, el impulso al mediano, pequeño, gran empresario es importante. Lo que yo he criticado siempre es que muchas veces se anteponen cosas más grandes o más importantes y ciertas conquistas y hasta luchas y que son relegadas después de la feria. Los más jóvenes pensarán de repente lo que pasó el año pasado con el censo, pero los que tienen algunos años más recordarán lo que pasó en el 2008, y si no, busquen en Google. Sin embargo, esto me abre a mí la posibilidad para pensar en algo más profundo, que es la relación de Santa Cruz con el capitalismo. ¿Cuál es la relación de Santa Cruz con el capitalismo? ¿Entiende la sociedad cruceña, entiende la élite empresarial realmente la importancia del modelo capitalista? Y ojo, estoy siendo muy cuidadoso con lo que digo. Estoy hablando de capitalismo, la cara económica del liberalismo. Porque en Santa Cruz el liberalismo todavía tiene mucho por qué pelear. Cuestiones como la tolerancia, la libertad de expresión, y demás, inclusive la libertad religiosa. Todavía hay muchos escenarios en los que se pelea. Sin embargo, la libertad económica, o sea, el capitalismo, el libre mercado, es de repente la faceta que más se ha podido desarrollar. ¿Es incompleto? Sí, pero vale como una buena partida, como un buen punto de partida para lo demás. Mucho más si lo comparamos con otros modelos de otros departamentos. Pero reconozco con cierta honestidad intelectual que es el modelo más compatible con el desarrollo económico y con la libertad económica. Hasta ahí estamos bien. ¿La gente lo vive? Sí. ¿La gente lo aprovecha? Sí. ¿La gente lo entiende? Ahí tengo mis serias dudas. No porque la gente sea incapaz. Yo no caigo en el paternalismo de decir que la gente no entiende sus cosas. Los paternalistas abusivos son los que están en el poder y los que quieren decirnos cómo vivir y hasta qué comer. Pero si llevamos esto a un campo de ideas, que es lo que analizamos aquí en el programa, vamos a ver que hay alguna especie de miedo, como si fuese un pecado decir capitalismo, como si fuese un pecado decir libre mercado. E incluso las clases dirigentes, las élites empresariales,
tratan de maquillar un poquito esos conceptos para no decir capitalismo. ¿Por qué en Santa Cruz, en lugar donde se mueven millones, donde se produce, donde se genera el alimento para el país, no tenemos la voluntad y la valentía de hablar de capitalismo? Que existe una mentalidad capitalista mayor que en otros departamentos, estoy completamente de acuerdo, no lo voy a negar, pero no es suficiente, porque necesitamos además expresarlo sin miedo. No necesitamos dirigentes de CAINC o de CAO, de CADEX, que cuando vayan a reunirse con el gobierno eviten la palabra capitalismo, o eviten la palabra libre mercado para quedarse con algún beneficio, o que discursivamente busquen, insisto, maquillar las cosas para no decir libre mercado. Hace siglos ya que el libre mercado es el modelo más útil para el desarrollo y para generar riqueza. Hace un par de meses hablábamos sobre los 300 años del nacimiento de Adam Smith. Es cierto, no es perfecto, como nada en la humanidad lo es. Pero si nosotros seguimos teniendo miedo, relegando la importancia del capitalismo en Santa Cruz, vamos a cometer un error muy grande. ¿Y saben cuál es? Dejar que el otro, es decir, el colectivismo, el socialismo, el comunismo y otras de esas ideologías y modelos económicos que solo han traído ruina en el mundo, avancen. Porque la ciudadanía no va a valorar lo que es un modelo de libre mercado, porque el empresariado va a preferir relegar sus principios y valores, por muy pequeños que sean, por sus negociados. Porque así como con el medio ambiente, van a pensar a cortísimo plazo y no a largo. Porque sus alianzas con el poder les van a traer seguramente alguno que otro contrato bonito, pero luego cuando vengan y se los devoren, no va a haber quien los defienda. El liberalismo es una cosa demasiado importante. Ha ganado espacios estos últimos años y meses, sí, pero sobre todo en la faceta económica, en el capitalismo, debemos tener la valentía de decir que Santa Cruz tiene una inclinación hacia el capitalismo más grande que en otros departamentos, y que por eso es el departamento que más crece, a pesar de muchos errores. Por supuesto que sí, yo no divinizo nada ni nadie, pero para que las cosas sigan avanzando, para que las cosas sigan desarrollándose, necesitamos admitir y reconocer cuáles son las cosas buenas, sin miedo y sin tapujos. El que tenga miedo y tapujos, el que quiera negociar o pactar con ministros, perfecto, que lo haga. Desde CAO, CAINCOS, que lo hagan. Pero nosotros, como ciudadanos comunes, y sobre todo los empresarios que no están alineados a esto, hablo de pequeños, medianos, el que tiene un pequeño puesto, un pequeño emprendimiento, un restaurante, sepa que el sistema que le permite eso, o que le da las condiciones, o que le daría las condiciones mejores para eso, es el capitalismo. Un sistema en el que el poder del Estado sea limitado, en el que su intervención sea limitada, y en el que pueda comerciar y hasta importar y exportar libremente sin trabas. Eso es lo que debemos recuperar. Debemos perderle el miedo a decir capitalismo en Santa Cruz. Está bien lo otro, la solidaridad, el sentido social, perfecto. Pero eso va a ser imposible si es que la crisis empieza a menguar la economía boliviana y cruceña. No tenemos que tener miedo de decir capitalismo, porque además así, y con esto acabo, nos defenderemos mejor de los abusivos, tanto de los abusivos de La Paz y del centralismo, como los abusivos del departamento, que también los hay, como los abusivos del municipio, que se ocupan de robar cosas cosas con las que la gente trabaja. Porque ese señor que vende jugo, esa señora que vende hamburguesa y que no le decomisan, que le roban su puesto, también se está beneficiando del libre mercado. Cuando entendamos que su trabajo y su vida dependen de eso, cosas que nos enseña el capitalismo, tal vez aprendamos mejor a valorar y hasta defendernos mejor del Estado en sus 3 niveles. Así que en este septiembre, antes de que avancen más los días, mis únicas palabras sobre Santa Cruz serán esas. Aprendamos a valorar la libertad en todas sus facetas, principalmente en la que tenemos más avanzada, como es en la económica, diciendo como las cosas como son con el capitalismo.
Terminamos entonces el programa de esta semana. Quiero agradecerles a todas las personas que nos ven siempre, que nos siguen a través de la radio, que nos siguen a través de la televisión, en el canal Zona Noticias, que nos siguen a través de las plataformas de La Voz Universal y por supuesto a través de nuestras redes sociales, en las que nos dejan sus likes, sus comentarios. Siempre es un gusto hacer el laberinto. Mi nombre es Andrés Canseco. Volveremos a encontrarnos la siguiente semana en otro laberinto. Que tengan un muy buen descanso. El laberinto con Andrés Canseco.